9 de noviembre, dedicación de la Basílica de Letrán. Toda la Iglesia de Occidente celebra en esta fecha el aniversario de la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, en cuya fachada se halla grabada la siguiente inscripción: Omnium Urbis et Orbis Ecclesiam Mater et Capul, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. En efecto, dicha iglesia es la Catedral de Roma, y en ella se halla la cátedra permanente del Sumo Pontífice. Es superior en dignidad a la Basílica de San Pedro, y en cierto modo, puede considerársele como la Catedral del mundo. En los primeros días del cristianismo, el culto se celebraba en casas particulares y se ofrecía el santo sacrificio en una mesa ordinaria, aunque sin duda alguna esa mesa no se empleaba para otros usos. Pero, a principios del siglo III, se habla ya de un edificio de Roma destinado al culto cristiano y, a principios del siglo IV, existían muchos más. Naturalmente, a raíz del decreto de Constantino que concedía la libertad al cristianismo, se construyeron muchas otras iglesias. De acuerdo con los usos del templo de los judíos y de los templos paganos, se solían consagrar las iglesias al servicio del Todopoderoso mediante una ceremonia de dedicación. Eusebio describe en su Historia Eclesiástica la solemne dedicación de la iglesia de Tiro el año 314, y varios historiadores hablan de las magníficas ceremonias que se llevaron a cabo el año 335 con motivo de la dedicación de la Basílica Constantiniana de Jerusalén en el aniversario de la invención de la cruz. Durante mucho tiempo, el rito de dedicación consistía simplemente en la consagración del altar, mediante la solemne celebración de la misa, y se hacía también el depósito de las reliquias, si las había. Más tarde, cuando se empezaron a consagrar al culto cristiano los templos paganos, se introdujeron ciertos ritos purificatorios, consistentes en oraciones, abluciones y unciones. Pero el desarrollo de la ceremonia actual de dedicación, tan imponente y complicada, tal como la describe el Pontificale Romano, no comenzó sino hasta el siglo VIII. Probablemente, la celebración anual del aniversario de la dedicación de una iglesia es tan antigua como la dedicación misma. En todo caso, es mucho más antigua que el rito actual de la consagración. Se trata, indudablemente, de una práctica de origen judío, puesto que fue instituida por Judas Macabeo el año 164 a.C., para conmemorar la purificación del templo, después de la profanación de Antíoco Epifanes. San Juan cuenta en su Evangelio, 10:22, que el Señor estuvo en el pórtico de Salomón durante la celebración de esa fiesta. Los judíos la observaban y todavía la celebran con una octava. La ceremonia no solo tenía lugar en el Templo de Jerusalén, sino en todas las sinagogas. Lo mismo que la celebración de la dedicación de San Juan de Letrán se lleva a cabo en todas las iglesias católicas. La sexta lección de Maitines del oficio del común de la dedicación de una iglesia, que, según se afirma, está tomada de una carta del Papa San Félix IV o III, quien murió el año 530, habla de todo esto. Pero, en realidad, dicha lección data apenas del siglo IX, aunque ciertamente describe usos mucho más antiguos. En la época de Sosomeno, o sea, en los primeros años del siglo V, el aniversario de la dedicación de la Basílica Constantiniana de Jerusalén de la que hablamos antes, se celebraba con una octava y otras solemnidades. A la costumbre de conmemorar la fecha de la dedicación de las iglesias, se debe la existencia de varias de las fiestas del calendario eclesiástico, y sirve también para determinar con exactitud la fecha de otras, como la de San Juan Anteportara Latinam, 6 de mayo, San Pedro Advíncula, 1 de agosto, y San Miguel Arcángel, 29 de septiembre. La casa de la familia Laterani, Letrán, pasó a poder del emperador Constantino a través de su segunda esposa, Fausta, y él la regaló a la iglesia. Desde entonces hasta la época del destierro en Aviñón, a principios del siglo XIV, los papas establecieron ahí su residencia principal. La iglesia era probablemente una adaptación del salón principal de la casa,
de suerte que solo hubo que construir el famoso bautisterio, cuyas grandes líneas correspondían al que se conserva actualmente. La basílica fue dedicada al Santísimo Salvador y el bautisterio a San Juan Bautista. La costumbre de dar a la iglesia el nombre de San Juan de Letrán data de la época en que la atendían los monjes del monasterio de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, que estaba situado junto a ella. En sus 1500 años de historia cristiana, la basílica ha atravesado por numerosas vicisitudes, ya que fue saqueada por los bárbaros y destruida por los terremotos y los incendios. Sin embargo, conservó su antigua forma basilical hasta el siglo XVII, época en que Francisco Borromini construyó la iglesia actual. En 1878 se llevó a cabo el ensanchamiento del ábside en forma de coro, cosa que la embelleció. El altar mayor, recubierto de mármol, es el único en la iglesia de Occidente que no está hecho de piedra sino de madera. Constituye una reliquia de la época de las persecuciones, y algunos autores opinan que fue empleado por San Pedro. En el cimborrio que se halla sobre el altar están los supuestos cráneos de San Pedro y San Pablo. San Agustín escribe: cada vez que celebramos la fiesta de la dedicación de un altar o de una iglesia, con tal de que lo hagamos con fe y atención, y vivamos santa y rectamente, se opera en nosotros una edificación espiritual semejante a la de los templos hechos por mano de hombres. Porque aquel que dijo, «Sois templos santos de Dios», no miente, como tampoco mintió al decir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros? Por consiguiente, ya que hemos sido considerados dignos de ser templos de Dios, no por lo que nosotros valemos, sino por la gracia de Dios, trabajemos intensamente, con su ayuda, para que el Señor no encuentre en su templo, es decir, en nosotros, nada que pueda ofender a su majestad. Si nadie se atreve a presentarse mal vestido para comer con un rey de la tierra, ¿cuánto más debería apartarse, humilde y reverente, de la mesa del Rey Eterno, es decir, del altar de Dios, quien está envenenado por el odio, la envidia o devorado por una cólera injusta? Porque está escrito: «Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vendrás a ofrecer tu don». Y en otro pasaje: «Amigo, ¿cómo te has atrevido a presentarte sin la vestidura nupcial?